¿Qué tal? ¿Cómo están? Adultos mayores, presten mucha atención a esta información sumamente importante que les voy a comentar. Si eres pensionado del IMSS, pon mucha atención a esta noticia, ya que la Ley 73 del IMSS da a conocer el monto exacto de la pensión mínima garantizada en el mes de julio. Debes de descubrir qué determina la Ley 73 respecto a la pensión mínima que debe aplicarse para este próximo mes. Como muchos ya han de saber, la Ley 73 del IMSS continúa siendo un tema de gran interés para los trabajadores que buscan asegurar una pensión digna tras su retiro. Esta legislación se aplica a aquellos que comenzaron a cotizar antes de 1997 y establece una pensión mínima garantizada para quienes cumplen con los requisitos necesarios, brindando un respaldo económico clave en la etapa de jubilación. El monto exacto de la pensión mínima garantizada ha sido actualizado reflejando ajustes por inflación y cambios en el salario mínimo. Esto representa una buena noticia para que los beneficiarios, quienes podrán contar con un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, muchas personas aún desconocen cómo se calcula esta pensión y cuáles son los factores que influyen en su monto. En este video te explicaré el monto actual de la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73, además de detallar en qué consiste este beneficio y cómo ha evolucionado con el tiempo. Te preguntarás cómo quedó la pensión mínima garantizada de la Ley 73 del IMSS. En este mes de junio, la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 del IMSS asciende a aproximadamente 9,407 pesos mensuales y, de acuerdo con el salario mínimo general en México y los ajustes anuales correspondientes, este monto es el mínimo que un jubilado puede recibir si cumple con los requisitos establecidos por la ley. La cantidad puede variar ligeramente dependiendo de factores como la zona geográfica, los incrementos aplicados al salario mínimo, pero siempre busca asegurar que los pensionados cuenten con un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Es importante destacar que este beneficio aplica únicamente a quienes hayan cotizado al IMSS bajo el régimen de la Ley 73 y que hayan cumplido con al menos 500 semanas de cotización, además de haber alcanzado la edad mínima de retiro, que es de 60 años, para pensión por cesantía en edad avanzada o 65 años para la pensión por vejez. El IMSS dice que es la pensión mínima garantizada. Miren, la pensión mínima garantizada es un mecanismo de protección social que está diseñado para asegurar que los trabajadores tengan acceso a un ingreso mensual en su retiro, incluso si su historial de cotización o salario promedio no les permite alcanzar una pensión mayor. Este beneficio se financia a través de las aportaciones realizadas al IMSS durante la vida laboral del trabajador y en algunos casos con apoyo del gobierno federal. Bajo la Ley 73, el cálculo de la pensión se basa en el promedio de salario de las últimas 250 semanas cotizadas y las semanas totales de cotización si el resultado de este cálculo es inferior al monto mínimo garantizado. El trabajador tiene derecho a recibir el monto establecido como pensión mínima. Este esquema ha sido una herramienta esencial para garantizar un ingreso digno a millones de mexicanos, particularmente a todos aquellos que percibieron salarios bajos durante su vida laboral. Aunque en la actualidad existe un nuevo régimen de pensiones bajo la Ley 97, la Ley 73 sigue vigente para quienes comenzaron a cotizar antes de 1997. Así que este es el monto mínimo que reciben todos los pensionados con la pensión mínima garantizada del IMSS. Por otro lado, también te quiero seguir hablando de la pensión del IMSS con la Ley 73, ya que hay una advertencia a todos los adultos mayores de 70 años. Adultos mayores con pensión del IMSS bajo la Ley 73 deben revisar su cuenta Afore si tienen más de 70 años. El dinero podría pasar al fondo de pensiones. Con la reciente entrada en vigor del Fondo de Pensiones para el Bienestar creado en el año 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, miles de adultos mayores que cotizaron al IMSS bajo la Ley 73 enfrentan una advertencia crucial. Si eres un adulto mayor con 70 años bajo la Ley 73, enfrentan una advertencia crucial
social. O si cuentas con más años y no has reclamado los recursos en la cuenta individual de la Afore e Infonavit, tu dinero podría transferirse automáticamente a este nuevo fideicomiso. Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca mejorar las pensiones de quienes se jubilan con montos bajos, pero al mismo tiempo representa un llamado urgente para que los pensionados que aún conservan saldo en sus cuentas. Aunque el fondo tiene como objetivo aumentar las pensiones de los futuros jubilados, los recursos de adultos mayores que ya están retirados también se verán involucrados si no toman acción a tiempo. Esto es lo que debes saber si tienes más de 70 años. De acuerdo con la normativa oficial, los extrabajadores del IMSS que tienen 70 años o más y quienes cotizaron bajo el régimen de la Ley 73 están en riesgo de que sus recursos en Afore y vivienda sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. En el caso de los trabajadores del ISSSTE, el umbral es de los 75 años o más. Recuerda que este cambio no significa que el dinero se pierda, pero sí implica que quienes no hayan cotizado o quienes no hayan reclamado su saldo acumulado verán sus recursos canalizados al fideicomiso. Afortunadamente, tanto el titular como los beneficiarios pueden solicitar la devolución de ese dinero, pero deberán hacerlo de manera explícita, acudiendo a las ventanillas del IMSS, ISSSTE o Infonavit. El objetivo del fondo es fortalecer el sistema de pensiones para quienes se retiren con ingresos por debajo del promedio registrado ante el IMSS, que para el 2025 se calcula en 17,364 pesos mensuales. Es por ello que solo se beneficiarán quienes se jubilen a partir del 1 de julio del 2024 y bajo el régimen de la Ley 97, sector privado, o el esquema de cuentas individuales del 2007, que es sector público. Es decir, los jubilados actuales bajo la Ley 73 no recibirán este complemento, pero sí pueden ver sus ingresos transferidos si no actúan con anticipación. La Ley 73 del IMSS es uno de los dos principales regímenes de pensión en México junto con la Ley 97. Este modelo aplica solamente para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y se caracteriza por ofrecer una pensión vitalicia financiada por el Estado, sin depender del ahorro individual en la Afore. El cálculo de la pensión bajo la Ley 73 se basa en el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, además del número total de semanas acumuladas como un mínimo requerido de 500 semanas. Dependiendo de la edad de retiro, los trabajadores pueden solicitar pensión por cesantía en edad avanzada a partir de los 60 años o vejez a partir de los 65 años. Entre los beneficios de este régimen están destacando el aguinaldo anual, la posibilidad de heredar la pensión a cónyuge o hijos y la garantía de pagar regulares cargos del IMSS. A diferencia de la Ley 97, los trabajadores no dependen del rendimiento de su Afore, lo que ofrece mayor certeza en el momento recibido. Este llamado es especialmente para los adultos mayores que ya cuenten con 70 años, deben de mantenerse informados y tomar acción para proteger su patrimonio. Así que no olviden suscribirse a este canal por si aún no lo hacen y mantenerse al tanto de todos los días para saber nueva información con su pensión.